Buenos días, estimada doctora Gisela Paula Chica y compañeros. Hoy vamos a dar a conocer la organización escolar como área de investigación y conocimiento. Como primer punto tenemos las teorías clásicas de la organización y otros paradigmas. En lo que corresponde a a las teorías clásicas y de organización y otros paradigmas, tenemos lo que es en el ámbito nacional, en la administración educativa de las nuevas teorías en las escuelas como organización, que de ello, a partir de las cuales los autores han interpretado y explicar en las escuelas y otros centros, en tanto las organizaciones se derivan unas que otras en las perspectivas psicológicas, políticas, económicas y de gestión y psicológica. Mientras que en el ámbito internacional, la tradición norteamericana aparece ampliamente sociológica con modelos de escuelas y derivados de la principal corriente sociológica. Para ello, la mayoría de la parte bibliográfica de Norteamérica y británica sobre la gestión educativa se basa en este enfoque de la escuela sociológica proporcionada a la sede intelectual para la discusión más compartida. En fin, tenemos que esta organización escolar es ampliamente conformada entre teorías sobre el liderazgo y las prácticas de los directivos escolares. Los estudios sobre estas prácticas directivas y sobre cómo los directivos relacionan con sus teorías y sus prácticas indican que debemos revisar esquemas habituales derivados de las teorías y de la organización, si éstas pretenden guiar efectivamente a la gestión y al cambio en los centros escolares. En sí, para entender la teoría de esta organización escolar, no debe significar su reducción a teorías a la práctica, sino que se debe incluir igualmente otras teorías acerca de las prácticas. De lo contrario, quedaría una teoría para actuar exenta de extinción reflexiva y una aplicación técnica, como sostiene en el ámbito internacional. En la organización escolar se ha denominado el conocimiento práctico como una sola de sus dimensiones. La organización escolar se configura así como la ciencia y el análisis, y en sí por parte de cualquier teoría de gestión que lleva implícita conocimientos sobre el funcionamiento de las organizaciones escolares y un artículo de conceptos y principios de las teorías fundamentadas en líneas de investigación sólida. Seguimos con el siguiente tema. Los modelos de la cultura organizativa de los centros educativos. Tenemos que a nivel internacional, al transcurrir el tiempo, el hombre pasa a ser un ser social que se encuentra en la necesidad de establecer la manera en que las actividades se ejecutan, ya sea bajo alguna condición de organización. Y a su vez, las organizaciones pasan a ser consideradas como obligatorias para ordenar estas actividades de sus miembros, condicionando su imagen y su funcionamiento con independencia y originalidad, con la finalidad de satisfacer de forma apropiada y eficiente las necesidades mutuas. Se destaca como una condición necesaria la organización del trabajo del ser humano. A nivel nacional tenemos que es importante destacar que la cultura escolar se visualiza y se proyecta en rutinas como símbolos, relaciones, discusiones y metas que se establezca en la escuela, provocando la relación entre la cultura y la escuela. Entre ambas se produce una función y esta pasa a ser una personalidad y que contribuye a generar una cultura. Aunque se diga que las instituciones han dejado de existir una cultura aceptada y asimilada por sus miembros, esta no siempre es compartida y reconocida en su totalidad,
pues las personas pasan a conformar una organización. Existen investigaciones que señalan que centros se vuelven una realidad y son irrepetibles. Al hablar de cultura organizacional, es reconocer que en él sí existe una estructura organizativa, formas de interrelación, prácticas de actuación y de sistemas de creencias como tradiciones, valores y que conforman una manera de hacer una realidad significativa, peculiares e idónea. Según el autor Gairy, en el año 2003, este nos dice que la cultura organizacional está establecida por funciones, como es definir los límites de la organización y establece, por lo tanto, la distinción entre un centro escolar y otro. Además que transmite un sentido de identidad a sus miembros, como también facilita la creación de un compromiso personal como algo más amplio que intereses peculiares y a menudo egoístas de la persona. También ayuda a incrementar la continuidad del sistema social. Una de sus funciones también es controlar y dar valor y sentido a las actuaciones, modelando las actitudes y compromisos. Y como función final fundamenta el clima y cataliza la comunicación. Al hablar de los enfoques políticos de la organización escolar, nos estamos enfocando en algo sociocultural, lo cual se refiere a un fenómeno que es más complejo y a la vez más dinámico. Y en ella podemos encontrar enfoques científicos para de esta manera estudiarlos debidamente. También existe, por tanto, un texto para la organización escolar, y esta se requiere la consideración del concepto para su debida adecuación y concreción de las políticas educativas. También esto implica una materialización dogmática para la autorización de su dirección. En cuanto a la perspectiva contemporánea, tenemos la definición de autores, quienes son Vermes, Heidi y Drucker. Ellos nos manifiestan que incluye el concepto de efectividad que implica un compromiso verdadero con los objetivos sociales y las demandas políticas de la comunidad. Estos también incluyen su sistema educacional. De esta perspectiva, ingresa también la efectividad, que se convierte en un criterio sustantivo. También, mientras que la eficacia y la eficiencia vienen a ser instrumentos fundamentales en este proceso de los enfoques políticos de la organización escolar. En cuanto al desarrollo teóricos actuales, en base a los planteamientos políticos y antropológicos, nos permiten hablar de relevancia cultural como un criterio a cuya luz se analizan los criterios de eficiencia y también los criterios de eficacia. Y también ingresa aquí la actividad en la administración pública y educacional de cada institución. También debemos de pensar en un proceso de cambio educativo, el cual requiere de pensar también en la organización escolar, en el sentido que ésta constituye el entramado sobre el cual se desarrolla. Y aquí también puede marcar límites y también posibilidades, en el entendido de que se constituye en una estructura que encarna cierta ideología y que también sobre todo produce sujetos y por lo tanto subjetividades. A partir de esto se nos presenta una necesidad de elaborar líneas de investigación, las cuales tienen que develar el papel que juega la organización en todo intento de cambio. También, a partir de ello, la cultura organizacional es también una construcción ideológica. Por lo menos no puede entenderse simplemente como un sentir, sino también como un significado colectivo que es libre de aspectos que se refieren al poder como intereses grupales. Bien, también podemos ver que las teorías clásicas de la organización y otros paradigmas tenemos el modelo ideal y cerrado, en el cual también entra la teoría mecanista, la teoría clásica y la teoría burocrática.
en los cuales tenemos representantes estadounidenses, tanto como Taylor, los franceses, Fayol y el alemán Weber. También tenemos tanto como el paradigma taylorista y fayolista, que existen un tiempo y un conjunto de movimientos específicos para llevar a cada uno de los trabajos, y las tareas se pueden estandarizar. Las tareas también se pueden dividir para la realización y el registro, y la supervisación constante de las tareas personales entrenando. También podemos ver en los modelos culturales organizativos de los centros educativos que la cultura organizacional es determinante en el logro de los objetivos de la organización. También de la institución educativa, ya que determina la gestión de la educación. Y cada cultura organizacional es única e irrepetible, pero tiene semejanzas y diferencias. La organización, ya que es un proceso estructural que da lugar a las relaciones, el orden, la cooperación dentro de este grupo social. Y también tiene un conjunto de cargos, reglas y normas de comportamiento, ya que obligan a todos los miembros del grupo como medio que permite alcanzar determinados objetivos. Y también es la creación de una estructura, la cual determina las jerarquías necesarias y agrupación de actividades, con el único fin de simplificar las mismas y las funciones dentro del grupo social. Así también podemos acotar que en los enfoques políticos de la organización escolar, la dimensión política de las instituciones educativas se relaciona con dos enfoques. Tenemos como primero el interno o de micropolítica educativa y el otro estructural, la macropolítica o macroeconómico. Así tal siendo necesario la superposición de ambos enfoques para conocer más apropiadamente la realidad. En la investigación que se realizó de Giraldo Díaz e Isabel Cabrera, se encontró que las organizaciones educativas son concebidas como parte de las apuestas biomecánicas mundiales para las próximas décadas. Y así también se concluyó en su investigación que los pueblos latinoamericanos deben separarse de estas políticas para superar sus problemas sociales. Esta ha sido nuestra intervención del día de hoy con el tema la organización escolar como área de investigación y conocimiento. Muchas gracias.